Buenos días, hoy tenemos el placer de presentarles a un jesuita, doctor, lógicamente, todos los jesuitas son doctores, ha estudiado en Alemania, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y es al mismo tiempo riguroso en sus estudios, en sus investigaciones y al mismo tiempo soñador. Así se desprende al menos de este libro, de este último libro que acaba de publicar, o el penúltimo, que se titula Hacia el nuevo concilio, el paradigma de la modernidad en la era de la ciencia. Javier Montserrat, bienvenido. Muchas gracias. El Vaticano II, después hablamos del Vaticano III, pero el Vaticano, vayamos primero al Vaticano II, se ha convertido en una especie de piedra de toque. Una especie a veces de piedra de escándalo, que separa, divide, une y marca como las dos grandes sensibilidades en la Iglesia actual. Yo creo que el Vaticano II, en su momento histórico, representó una apuesta carismática de un gran profeta, que fue, sin duda, Juan XXIII, que pretendió que la Iglesia se ayornara, podríamos decir. Es decir, que la Iglesia estudiara y, en consecuencia, explicara el cristianismo, por tanto, el cristianismo de siempre, el querigma cristiano, el mensaje de Jesús, de una manera apropiada a nuestra época. Claro, esta gran pretensión que tuvo, a mi modo de ver, Juan XXIII, en el concilio comenzó a diseñarse, en el Concilio Vaticano II. Sin embargo, si nosotros vemos lo que de hecho hizo el Vaticano II, vemos que hizo cosas pues muy interesantes y cosas de gran calidad, como muchas de las constituciones, la Constitución sobre la revelación o la Constitución sobre la Iglesia. Pero en conjunto el Vaticano II no llegó a realizar el programa que el mismo Concilio Vaticano II abrió para la Iglesia. De ahí que, una vez que el concilio terminó, en el fondo quedara planteado en la Iglesia el gran quehacer, la gran tarea de cómo presentar el cristianismo en nuestra época. O sea que, si le entiendo bien, el Vaticano II fue una especie de primer paso hacia un ayornamiento que no se produjo, al menos en su totalidad. Yo diría, por lo menos esto es lo que yo entiendo, que el ayornamiento que en alguna manera estableció como horizonte el Vaticano II no pudo en todos sus detalles y en todos sus contenidos ser formulado por el mismo concilio. Pero lo principal del concilio, a mi modo de ver, fue que dejó abierta una inquietud para el futuro. Una tarea, podríamos decir, que de hecho después se fue intentando realizar. Y en la manera de realizar esta tarea que dejó abierta el Vaticano II es donde, como usted ha indicado, surgieron después tensiones, diferentes modos de entender qué es lo que había que hacer. O sea, las tensiones del posconcilio. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Que después del concilio hubo quienes pensaron, para estudiar y exponer el querigma cristiano en nuestra época, lo que tenemos que hacer es esto. En cambio, otros pensaron, para exponer el querigma cristiano en nuestro tiempo, lo que debemos hacer es esto otro. Y hubo una diversidad de opiniones que produjo en la Iglesia tensiones. ¿Diversidad de fondo o de forma? Es decir, diversidad en cuanto a la aplicación de los instrumentos, o diversidad, porque parece que en estos momentos la diversidad es más de interpretación radical. Es decir, la sensibilidad, para entendernos, más de derechas, apuesta por una digamos, una ruptura, una desactivación del Vaticano II. Vamos a declarar que es un concilio pastoral y por lo tanto no tiene incidencia. Yo pienso que la diversidad de opiniones que se produjo después del Vaticano II y que dio origen a diversas corrientes dentro de la Iglesia, que todas ellas con una voluntad cristiana fantástica que les debemos atribuir, pues pretendían este ayornamiento y esta realización, diríamos, del programa del Concilio Vaticano II. No eran solamente en la forma, sino que tenían una visión más profunda del cristianismo. Eran visiones, no digo irreconciliables, porque yo creo que en el cristianismo todo es reconciliable,
pero sí eran posiciones divergentes y que creaban tensión, tal como iba cada una de ellas. Yo pienso que una manera de pensar que más bien podríamos llamar, usando los términos que normalmente siempre se usan, más bien conservadora, diríamos, pues tendió a decir que el programa del Vaticano II se realizaba profundizando en lo que siempre se había dicho y en la tradición. En la tradición antigua. Y no solamente en la tradición del querigma cristiano, sino también en las hermenéuticas, que las hermenéuticas son cuestionables y son discutibles y pueden evolucionar. Y el que las hermenéuticas evolucionen y se transformen con la historia, esto forma parte de la teología católica de más raigambre. Esto es obvio, ¿no? Nadie se atrevería a negarlo, ¿no? Por tanto, no es que se produjera, diría yo, una diversidad muy radical en la interpretación de los grandes principios del cristianismo, sino en las hermenéuticas, en los modos de presentar esto ante el tiempo. Y una de las posiciones fue la que pretendía seguir entendiendo y exponiendo el cristianismo más o menos como siempre se había hecho y dentro de los cauces que siempre habían sido la filosofía escolástica o las tendencias que había también en ese tiempo dentro de la Iglesia Católica, que eran las tendencias a un tipo de teología querigmático, es decir, que constituía propiamente un enunciado de lo que es el querigma cristiano, las grandes verdades de la fe, pero prescindiendo en parte de su interpretación dentro del tiempo. Precisamente, a mi modo de ver, una de las características de esta doctrina querigmática, que en el fondo nació de la Nouvelle Théologie, pues ya en el curso del siglo XX, antes de los años 50 incluso, lo que suponía era una desconfianza en las hermenéuticas que hasta entonces habían sido al uso dentro del mundo cristiano. Y precisamente por esta desconfianza, frente a la escolástica, pensemos las críticas que se hicieron a la escolástica en aquellos tiempos, ¿no? Pues precisamente por esto se tendía a una teología que fuera pura exposición de lo que podríamos llamar la palabra de Dios, el mensaje cristiano, prescindiendo de las interpretaciones o hermenéuticas que habían sido habituales y que se tenía la intuición de que no servían. Entonces esto también se siguió cultivando después del Vaticano II. Y entre la hermenéutica, hablando de hermenéuticas, últimamente se habla mucho de la hermenéutica de la continuidad y de la hermenéutica de la discontinuidad. Y parece que ahí se está jugando un poco el sentido, el caminar de la Iglesia presente y futuro. Bien, ya cuando hablamos ya de esta perspectiva de futuro, en alguna manera nos estamos saliendo, claro está, de lo que estrictamente fue el Vaticano II y apuntamos al futuro. Yo pienso que en el cristianismo hay, por una parte, una perspectiva de continuidad que el mismo Juan XXIII la señaló. Juan XXIII era consciente de que se necesitaba una nueva exposición del cristianismo en nuestra época, un ayornamiento. Pero él también dice en sus discursos, y después también el concilio, evidentemente también lo repite, cómo el cristianismo está vinculado esencialmente a Jesús de Nazaret, a lo que es, diríamos, el mensaje de Jesús. Y lo que el cristianismo, como iglesia y como religión, siempre ha pretendido, no es inventar cosas, sino presentar en la sociedad lo que es el mensaje de Jesús de Nazaret. Y esto naturalmente constituye el querigma, y esto no es transformable. Como el mismo Juan XXIII dijo, esto es la esencia del cristianismo. Ahora bien, esto no significa que nosotros no podamos, en cada época histórica, interpretar este querigma, esta profundidad cristiana. Tenemos que exponerla. Y no es que podamos, sino que debemos, porque esta es la misión que Jesús ha dado a la Iglesia. La misión que Jesús ha dado a la Iglesia es la de hacer presente en cada época el querigma cristiano. Pero para hacerlo presente, el cristianismo debe meterse dentro del logos, dentro de la racionalidad propia de cada época. Y entonces, desde ahí, entender el querigma cristiano. Por tanto, continuidad, naturalmente, en el querigma. Esto es evidente, lo dijo Juan XXIII, está en el espíritu del Vaticano II, y yo creo que está en el espíritu de todos los cristianos. Ahora bien, esto no significa que esta, diríamos, continuidad no suponga una discontinuidad, porque la discontinuidad, evidentemente, va a afectar y debería afectar en nuestro tiempo a lo que es la hermenéutica o la interpretación de este querigma. Ahí es donde, a mi modo de ver,
la Iglesia se ha mantenido en unas líneas de interpretación del pasado que tienen unas características determinadas, que yo creo que la historia nos obliga a rehacer. Y entonces debemos entrar en una nueva época en la que, mirando el pasado, veremos que tenemos una discontinuidad hermenéutica. No digo discontinuidad total, porque puede haber aspectos hermenéuticos del pasado que sean hoy también perfectamente asumibles, pero en conjunto, sí que yo pienso que debe darse una discontinuidad, en el sentido, como he explicado en mi libro Hacia el Nuevo Concilio, en el sentido de que la hermenéutica en la que nos hemos movido hasta ahora, y yo lo expongo ampliamente, claro, aquí no podemos hacerlo, pero está expuesto ampliamente en mi libro, el cristianismo se ha movido dentro del marco de lo que podríamos llamar una hermenéutica grecorromana o el paradigma grecorromano, que claro, comenzó a configurarse en los primeros siglos, cuando el cristianismo estaba metido dentro de la cultura, diríamos, romana, grecorromana. Y claro, hoy en día, si somos sensatos y vemos qué es lo que hay, pues es evidente que el pensamiento ha cambiado muchísimo. ¿Cómo vamos a comparar el mundo del siglo II, III, de los neoplatonismos y de las filosofías estoicas, con lo que hoy en día es la ciencia, la imagen del mundo, del hombre, de la vida, del cosmos, de la materia, que ha producido la ciencia con todo rigor? O sea, que la Iglesia tiene que cambiar de paradigma. Eso es lo que yo pienso, es lo que defiendo en mi libro, el tránsito al paradigma de la modernidad. Y esto va a suponer una cierta discontinuidad. Naturalmente, ¿por qué? Porque nosotros en la Iglesia debemos aceptar que el mundo real, claro, en el fondo, el entendimiento del cristianismo depende de dos factores. Un factor es, diríamos, la voz del Dios de la creación, que se nos ha dado en Jesús y constituye el querigma cristiano. Pero, al mismo tiempo, el cristianismo, para entenderse, depende de la voz del Dios de la creación. Es decir, Dios ha creado el mundo, nos ha hecho a nosotros tal como somos, con nuestras características, y ha producido la materia, ha producido el cosmos. Por tanto, si nosotros queremos entender la voz del Dios de la revelación, o lo que constituye la voz del mensaje de Jesús, debemos hacerlo desde nuestra experiencia humana, porque es al hombre real, que es el hombre creado por Dios, al que va dirigido el mensaje de Jesús. Y naturalmente, y esto es la clave para mí, debemos persuadirnos de que el mundo real no es tal como se describió en el paradigma grecorromano. Por tanto, repito, el mundo real, el mundo creado por Dios, no es como se describió en el paradigma antiguo, sino que debemos aceptar que el mundo creado por Dios es tal como nos lo describe hoy en día la ciencia. Y hay que tener esta aceptación. Y es, por lo tanto, el paradigma que se aplica en el propio Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, como yo he dicho anteriormente, a mi humilde modo de ver, es un concilio que estableció una apertura de horizontes grande, un proyecto, el Concilio Vaticano II, y esto se ve en el espíritu de Juan XXIII. Lo que quería era el ayornamiento, y el ayornamiento era esto, el estudio y exposición del cristianismo en nuestro tiempo, en la cultura de nuestro tiempo. Esto es una frase casi exacta que dijo que en uno de sus discursos Juan XXIII. Por tanto, esta es la misión que el concilio establece. Pero el concilio, como he dicho antes, no llegó a realizar todo esto. Pero tantos pecados cometimos en la aplicación del concilio para que se acuse al sector, digamos, moderado o progresista de todos los males de la Iglesia actual. Bueno, esto ya es otra cosa distinta, obviamente. Yo pienso que en la Iglesia todas las facciones que se han dado, tanto las facciones más bien conservadoras como las facciones que usted llama progresistas, ¿no?, pues se han actuado en la Iglesia dentro de un gran espíritu de, diríamos, sensibilidad cristiana, intentando hacer lo que era el proyecto del concilio. Por tanto, a mi modo de ver, ni unos ni otros tienen la culpa. Lo que ocurre, de lo que digo, la culpa, y nos podríamos preguntarnos también, ¿la culpa de qué? ¿No? Porque para atribuir culpas a decir culpa de qué. En todo caso, diríamos la culpa de la desorientación en la que estamos y de las luchas internas,
el caos en el fondo que existe hoy en día en la Iglesia, porque nadie sabe exactamente lo que tiene que pensar, uno dice una cosa, otro dice otra, a veces en el Vaticano no dicen nada, hay una situación como de desconcierto que yo creo que se da en la Iglesia. Entonces, responsables de qué, yo diría, en fin, no somos responsables ni unos ni otros. ¿Cuál es el verdadero responsable de que en la Iglesia no hayamos encontrado todavía un camino? El camino para realizar lo que el Concilio Vaticano II en alguna manera proyectó. Yo diría, el responsable es que cuando un sistema, y esto se ve en cualquier sociedad o con cualquier grupo humano o incluso en una familia, cuando se debe producir un cambio y hay que ir hacia algo nuevo, hacia una cosa nueva, hay que tener clara una alternativa. Se tiene que vislumbrar una alternativa y tiene que ser una alternativa bien construida. Y yo creo que el llegar a esta alternativa no se produjo en estos años. Había una gran diversidad de opiniones en muchísimas cosas. Claro, yo lo que he intentado hacer en mi libro, como propuesta de un intelectual que escribe un libro y propone a la Iglesia, dentro de un buen espíritu y de comunión con la Iglesia, propone a la Iglesia precisamente que después de toda esta evolución de estos últimos años, y no solamente después del concilio, sino, diríamos, después de la gran evolución de la Iglesia en los últimos siglos, que es en el fondo cuando aparece la modernidad, el siglo XVI, XVII, y poco a poco se va produciendo este desfase entre la Iglesia, el mundo cristiano, y lo que es el mundo moderno. Una gran tribulación que ha atravesado el mundo cristiano y de la que todos somos conscientes, ¿no? Entonces yo creo que frente a estos años pasados y frente a esta tribulación, a mi modo de ver, y esta es mi humilde propuesta en este libro, a mi modo de ver, comienza a dar lugar a una situación nueva de ideas, de convergencia de ideas, de atar cabos, donde podemos ya comenzar a vislumbrar cuál podría ser la alternativa. Es decir, la interpretación paradigmática alternativa a aquella en que nos encontrábamos. Una alternativa que a su juicio podría recuperar lo que llamábamos el espíritu del Vaticano II. Eso es lo que yo pienso, naturalmente, porque yo pienso que si tiene que darse un nuevo concilio, en el fondo este nuevo concilio será la continuación del Vaticano II y en el fondo será, o debería ser, el concilio en el cual la tarea, el programa, el proyecto del Vaticano II en alguna manera llegara a su cumplimiento. No definitivo, porque en la historia no hay nada definitivo y la historia seguirá transcurriendo, pero sí que se cerraría como un ciclo histórico. Y con esa alternativa, a su juicio, también se podría recuperar, digamos, la ilusión pastoral que sí hubo en una determinada época del posconcilio. Yo creo que si la Iglesia entra en un proceso de convergencia y armonía, es decir, sobre todo porque se va viendo que existe una alternativa y que esta alternativa no va en contra del querigma cristiano. Al revés, permite una profundización sorprendente del querigma cristiano. Si vamos viendo que esta alternativa no es, diríamos, algo que se pueda pensar que abandona la tradición, sino que de alguna manera integra la tradición, no solamente el querigma, sino las grandes perspectivas del logos cristiano y de lo que el cristianismo siempre ha querido, que es presentarse en coherencia con el logos de su tiempo. Y al mismo tiempo una perspectiva en la que se va a ver que todas estas corrientes progresistas que ha habido en estos últimos tiempos, que también pueden encontrar su acomodo en esta nueva perspectiva que se va abriendo. Por tanto, yo creo que si esta perspectiva o esta alternativa va abriéndose un sitio y un lugar en la Iglesia, esto no va a producir más tensiones. Si usted propone una alternativa, digamos, de síntesis. Sí, podríamos decirlo así, una alternativa de síntesis. Una alternativa de síntesis que, evidentemente, tal como yo la propongo, no es sino la propuesta de un intelectual, pues que tiene todo el derecho a hacer una propuesta, decir, yo pienso que en la Iglesia hoy lo que deberíamos hacer es esto. Y al proponerlo, yo soy consciente de que no estoy contraviniendo, ni estoy, diríamos, negando, ni planteando cuestiones que no sean asumibles por el querigma cristiano. Pero es una alternativa factible, plausible, en este momento en el que las distintas sensibilidades están como
radicalmente enfrentadas. Bien, claro, yo no soy tan ingenuo como para pensar que esta alternativa que yo propongo en este libro sea para, diríamos, que se abra camino ahora, en este momento, ahora en 2012, en el mes de mayo de 2012. Yo no pienso esto. Yo pienso que la propuesta de una alternativa como la que yo hago en este libro, que es un libro complejo, esta propuesta que yo hago es una propuesta que evidentemente al principio, cuando se hace y se deja ahí, pues lógicamente difícilmente va a tener un eco inmediato. ¿Por qué? Pues esto es lógico, porque muchas personas están en otra manera de pensar. Claro. O sea, el cambio de paradigma no se produce... No es inminente. Claro, no es inminente. En la Iglesia se tiene que dar todo un proceso, diríamos, de transformación de las ideas, de maduración de la manera de pensar de la gente, de los teólogos, de los filósofos cristianos. O sea, arriba y abajo. Claro, se tiene que dar, en primer lugar, pienso yo, un proceso de transformación en la base, lógicamente, pero cuando, a mi modo de ver, se produzca, diríamos, el momento de cambio clave en la Iglesia, en una institución como es la Iglesia, partiendo de este proceso que se da en la base y que es inevitable, tendrá que aparecer en la Iglesia otro nuevo Juan XXIII, es decir, otro hombre carismático, que naturalmente se haya dado cuenta de lo que hay, por dónde van las cosas, que vea la situación de la Iglesia, que vea cómo estamos, que no estamos bien. Y consideradas todas estas cosas, entonces se sienta movido por el Espíritu para decir, la Iglesia tiene que afrontar en nuestros tiempos esta gran tarea pendiente de hace siglos, que es la tarea de entenderse y formularse, es decir, lo que decía Juan XXIII, de estudiarse y explicarse a sí misma el querigma cristiano en nuestra época. O sea, que si le entiendo bien, una vez que las bases católicas están maduras o están preparadas para ese cambio de paradigma, no se producirá si en la cúpula, si en Roma, si en el Vaticano, si no hay un papa, digamos, profético como fue Juan XXIII. O personajes que pueden inducir, pero claro, en la Iglesia Católica el que toma las decisiones y el que la conduce pues es el Papa, ¿no? Entonces, si en contra del Papa o al margen del Papa, difícilmente se podría producir en la Iglesia un cambio, ¿no? Claro, en el mundo vaticano, la Iglesia, la jerarquía oficial de la Iglesia, yo, aunque hago propuestas de cambio, yo comprendo perfectamente que la Iglesia es una institución de mucha historia, que tiene esta conciencia de ser depositaria del querigma cristiano, del mensaje de Jesús, y que la jerarquía, los obispos tienen esta preocupación de que no se les vaya de las manos, ¿no? Entonces tienen una prudencia, que es la prudencia a la que estamos acostumbrados en el Vaticano. Pero claro, llega un momento en que esta prudencia y este no decir, este dejar que uno diga, que otro tal, que a veces se produce o conduce a una desorientación general. Claro, y hay mucha gente que defiende posiciones conservadoras y que está persuadido de que en estas posiciones conservadoras están defendiendo a la Iglesia. Porque la Iglesia, defender a la Iglesia es defender estas posiciones conservadoras. Sin darse cuenta de que puede ser quizá al revés, es decir, que defender a la Iglesia, digamos así, entre comillas, defender, ¿no?, en nuestro tiempo, no es retrotraer la Iglesia a la época grecorromana. Que no solo creen a veces que defienden a la Iglesia, sino que excomulgan a las otras sensibilidades. Claro, aparte de esto, aparte de que en la Iglesia lo hermenéutico está abierto. Está abierto. Es decir, yo, por ejemplo, como filósofo y teólogo, que en este libro propongo cosas, yo lo digo en este libro, yo propongo una hermenéutica del cristianismo basada en la idea que hoy en día en la modernidad tenemos de lo que es el cosmos, de lo que es la materia, de lo que es la vida, de lo que es el hombre, de lo que es la historia. Entonces, yo creo que esta contextura del mundo moderno, que yo creo que es el mundo que Dios ha creado, y creo que la modernidad nos ha permitido conocer mejor cómo es el mundo que Dios ha creado. Yo creo que desde esta perspectiva se puede abordar una interpretación del cristianismo nueva, que es una hermenéutica nueva. ¿Qué tiempo prevé para que eso sea plausible o factible tanto en la base como en la cúpula? Yo no lo sé. No es profeta, ¿no? No soy profeta. Yo, como he hecho siempre, pues yo lo único que puedo hacer es escribir cosas
a veces complicadas, como es este libro. Claro, cuando yo lo escribí, la idea, y creo que lo he puesto en el mismo libro, la idea que yo tenía más bien era escribir un libro de 300 páginas, 350, que fuera legible por todo el mundo. Pero claro, cuando lo comencé a escribir, entonces me di cuenta de que o las cosas las dices bien, o después te van a decir que no entiendes, o que no sabes, o que no has tenido en cuenta. Claro, en este libro yo creo que lo que digo es un ensayo, naturalmente. Es un ensayo, sí, profundo, serio, sí, que hay que meditar. Es un ensayo de alto nivel. Y todo lo que yo digo, lo digo razonándolo a fondo. Si yo hablo de la perspectiva del paradigma greco-romano, yo expongo la historia del paradigma y explico qué es lo que yo entiendo que es el paradigma greco-romano y cómo ha estado presente la Iglesia hasta ahora y cómo ahora está perdurando. Y yo lo expongo con toda claridad. Si alguno piensa que no es así o que yo no lo he entendido bien, tiene que, naturalmente, decirme, o sería lo lógico por lo menos, decirme, mire, usted no ha entendido, se ha olvidado de esto, no ha tenido en cuenta esto, o pasa esto o esto otro, pero con argumentos objetivos. ¿Qué reacciones ha tenido hasta ahora? El libro lleva unos meses ya en el mercado. ¿Qué reacciones ha tenido tanto de las bases, de los colegas teólogos, como de la jerarquía en general? Bueno, yo diría que por parte de, comencemos por la jerarquía, que es, diríamos, lo más importante, reacción oficial, naturalmente, yo no he tenido ninguna. Claro, no tiene sentido, claro, la jerarquía no va a reaccionar, lógicamente guardan una discreción, que yo la comprendo, lógicamente, ante una propuesta de este nivel, ¿no? La posición que un obispo públicamente tomara, ya se podría suponer que está a favor de un concilio, ¿no? Y todo esto ya les mete en una situación embarazosa. Entonces, yo comprendo que haya un silencio, pero en un nivel de comunicación personal, y en esto yo no quiero, naturalmente, obviamente, dar informaciones concretas, ¿no? Pero la posición ha sido muy comprensible y realmente una posición realmente no de exclusión, sino incluso de ánimo y de estímulo. Es decir, o sea, que se puede decir que en este momento incluso la propia jerarquía española y no española estaría abierta a la posibilidad. Bueno, yo no digo en general la jerarquía son muchos obispos y cardenales y muchas personas, ¿no? Por tanto, yo no hablo en general, yo no he hablado con todos y posición oficial, evidentemente, ante un libro de este tipo, como yo he dicho antes, por lo menos de momento no puede haber, ¿no? Yo solamente hablo de los contactos que yo sectorialmente y particularmente he tenido, no con uno, sino con muchos. Y yo lo que digo es que en este nivel de mis contactos personales no me he encontrado una sensación de rechazo, sino una sensación más bien que declara que se reconoce que es un libro serio y que es un libro que es un servicio a la Iglesia. Esto es lo que yo... ¿Y los naturalmente teólogos? es lo que yo hasta ahora he visto en cuanto a mis contactos con la jerarquía. Naturalmente, esto está abierto a que pueda pasar algo distinto. Otra persona de la jerarquía pues puede decir lo que le parezca, ¿no? Sí, dentro de la jerarquía hay pluralidad y hay distintos... y sensibilidades distintas, ¿eh? Por tanto, yo no prejuzgo nada. Yo he respondido dentro del límite de mi experiencia. Yo, además, pienso que el libro si se estudia en profundidad y se ve qué es lo que dice el libro, y el libro da los elementos para darse cuenta de esto, es un libro que difícilmente se puede decir que es un libro que se sale de la ortodoxia católica. No se sale de la ortodoxia católica. Y si alguno piensa que se sale, tiene que decir por qué. Y ya yo lo voy a ver. Y también puedo contestar. Porque a veces alguno, al decir que se sale de la ortodoxia católica, lo que puede mostrar es su desconocimiento de la ortodoxia católica. O descalificar de entrada. Bueno, ya no digamos esto, ¿no? Porque puede haber quien ante un libro así pues ya lo descalifique, y el modo de descalificar es cómo se va a hablar hoy de un concilio, es imposible con las tensiones que hay en la Iglesia, esto es imposible, esto es una putada, esto es una... Muy bien, todo esto son descalificaciones que en una persona normal, bueno, pues cada uno tiene su pronto y demás, y se comprende y no pasa nada, pero en un intelectual católico, en un teólogo católico de categoría, estas efusiones emotivas no son apropiadas. Por cierto, los teólogos... Un intelectual católico tiene derecho a decir lo que quiera, pero tiene derecho a decir lo que quiera dentro de una argumentación teológica y filosófica. ¿Los teólogos cómo han respondido, sus colegas? Bueno, pues yo no puedo hablar de todos, evidentemente. Yo puedo hablar también de algunos. Y realmente, pues,
mi impresión es también, en general, por una parte positiva. Y tampoco voy a dar nombres aquí, en fin, pero han salido ya recensiones en muchos sitios y recensiones que son altamente positivas. Que yo sepa, solamente en un sitio, a los 15 días de publicarse el libro, salió también un comentario del libro, que es mejor dejarlo entre paréntesis, porque es una muestra, podríamos decir, de la falta de dignidad personal e intelectual de su autor, ¿no? Por tanto, lo dejamos entre paréntesis, pero aparte de ese comentario, que yo conozca, los comentarios que se han hecho públicamente son comentarios sumamente positivos y de personas de categoría dentro del mundo teológico. Pues ha salido pues últimamente pues una recensión, por ejemplo, de 9 páginas en una revista pues importante, ¿no? Pues, ¿en qué revista? No, prefiero más, esto ya se enteran ustedes, no quiero hacer propaganda ni nada, ¿no? Pero se lo menciono, ¿no? Y otras también que han salido, en fin, o sea que yo pienso que la actitud es positiva. Y después también en mis contactos personales con teólogos y con personas, que algunos de ellos, que yo sepa, no han escrito, pero también mi contacto personal ha sido muy positivo, muy positivo. Naturalmente, esto no significa que yo no sea consciente de que, claro, una persona publica un libro como este, que es un ensayo, y claro, lo leen otras personas, otros teólogos. Claro, el mundo de la teología también es un mundo de personalismos, y es un mundo de gente que se puede sentir, como decimos en el lenguaje ordinario, picada porque, no sé, a un jesuita que no es profesor de teología se le haya ocurrido pues escribir un libro de estas aspiraciones, ¿no? Hay gente que se puede sentir molesta, ¿no? Y yo sé que algunos efectivamente, o supongo yo que lo están, ¿no? Pero yo digo lo de antes, me parece que las actitudes y la emotividad de cada uno pues es la que es, ¿no? Si uno tiene que decir algo, y es lo que yo se haría, porque lo que yo busco no es decir esto y que quede ahí, sino el proceso de intelectuales en la Iglesia es un proceso de búsqueda. Si yo he dicho algo o he hecho una propuesta, que además es lo que digo en el libro, que lo que yo considero que hago es una propuesta para decir con seriedad que existe la alternativa y que está vislumbrándose el momento en que la Iglesia puede afrontar esta clarificación de sí misma en la historia, que tendría unas repercusiones inmensas y que supondría para la Iglesia un proceso y una situación nueva. De todas formas, ese diálogo teológico parece haberse perdido también. Es decir, no hay diálogo entre ustedes, al menos que salga a la luz pública. Bueno, es decir, sí que hay, en gran parte hay, en Europa, por ejemplo, en Alemania, que hay tantos teólogos, uno dice una cosa, el otro dice otra, pero claro, es su mundo, ¿no? Su mundo. Claro, yo en el libro en este ensayo, claro, yo lo que he tenido ante los ojos es el exponer en qué consiste hacer como esta especie de reconstrucción de la historia, qué ha sido el cristianismo en el pasado, por dónde ha ido recorriendo la historia, dónde está hoy, qué pasa hoy y cuál es el futuro que se nos presenta, ¿no? Es decir, qué interpretación del cristianismo parece que la Iglesia nos está forzando a hacer. Yo lo que he intentado es esto, que ya es muy complicado, por tanto yo me he referido en este libro a lo que son las grandes escuelas de pensamiento cristiano. Me he referido, he expuesto todo lo que es el paradigma grecorromano, he hablado de muchísimas cosas, en fin, he mencionado muchas cosas, pero las grandes escuelas, etcétera. Claro, yo en este libro no me he dedicado a dialogar y a hacer excursus con tal teólogo actual de España, intentando ver este teólogo, pues qué libros tiene, a ver, y cómo puedo yo entrar en diálogo con él artificialmente, simplemente para que no se queje, ¿no? Porque esto es lo que pasa en realidad, claro. ¿no? Claro, yo a lo que he ido es a lo que yo creo que tengo que ir. Pero ante una propuesta de este calado, lo lógico, lo suyo sería que sus propios colegas en España saliesen con otros ensayos, con otras propuestas o matizando o defendiendo. Buscando este camino que la Iglesia necesita. Claro, naturalmente, desde el momento que yo he hecho en este libro una delimitación de lo que es esta nueva perspectiva que se abre de convergencia con el mundo moderno, naturalmente, si uno piensa otra cosa o se plantea la misma problemática, pues lógicamente lo que yo he hecho es establecer unas cartas sobre la mesa que hay que ponderarlas, lógicamente, ¿no? Y por tanto, en alguna manera se han
puesto sobre el tapete los temas, pero claro, pueden cambiar y puede haber propuestas serias, argumentadas, que yo las lea y diga, hombre, esto me convence. Por tanto, si yo veo una crítica o un complemento a lo que yo digo, que a mí y que yo digo, hombre, esto me convence, yo me apunto inmediatamente y cambio mi opinión, porque esto es el mundo de los intelectuales. Claro. Usted propone un Vaticano III y en amplios sectores. Yo creo que esa propuesta de está ahí, se considera necesaria, pero algunos empiezan a decir que sería contraproducente. Es decir, un episcopado dominado por una tendencia en gran parte muy conservadora produciría, dicen, un Vaticano III que nos retrotraería, por escenificarlo periodísticamente, un poco a Trento, ¿no? Bien, yo no pienso igual. Es decir, yo pienso que en la Iglesia Católica actualmente los obispos están, antes, y en general la jerarquía de la Iglesia, como yo he dicho antes, en una situación posconciliar, de un cierto desconcierto, donde las propuestas que se han hecho a veces se ven como muy radicalmente opuestas y poco armonizables, y donde las cosas están todavía muy oscuras, pues la Iglesia se cierra en una posición de conservación del querigma cristiano. Y el obispo, y yo lo comprendo perfectamente, porque la Iglesia es depositaria y los obispos tienen que tomar una garantía de que esto no es un desmadre, si no nos desharíamos en 2 días como Iglesia. Por tanto, yo lo entiendo perfectamente. Por tanto, los obispos hoy en día están donde están, dado el contexto. Pero si en la base de la Iglesia, de la que participarían muchos obispos, porque hay muchos obispos que son grandes intelectuales y pueden ponderar las cosas perfectamente. Yo las he ponderado, yo con autenticidad y honestidad me coloco ante la historia y veo que hay una serie de cosas que se nos imponen y que difícilmente no llegarán a prosperar, porque la historia fuerza, ¿no? Entonces los obispos pueden ponderar igual, los obispos pueden formar parte de este proceso de reflexión que se tiene que ir dando, ¿no? Y desde el momento que los obispos vieran que por parte de la Iglesia, por parte de las directrices de la Iglesia, por parte de las grandes cabezas, comienzan a variar las cosas y se comienza a ver que una nueva perspectiva podría ser posible, los obispos cambian en 2 días. O sea, esta masa que usted dice conservadora se puede transformar en un momento. Eso lo vimos ya en época de Juan XXIII, ¿no? Exacto. Veníamos de un episcopado con Pío XII. Un episcopado que era mucho más conservador que ahora. Juan XXIII rompió moldes, se sacó el concilio y la propuesta del concilio como un acto carismático. La gente se quedó desorientada. ¿Ahora qué hacemos? Claro, se sabe que entonces tuvieron que improvisar en gran parte. Gran parte de la teología seguía siendo estrictamente escolástica. Prepararon documentos conciliares, a veces de una escolástica pues radical. Después el Papa, muy intuitivamente, metió en las comisiones conciliares a otros muchos teólogos que no eran escolásticos, sino que eran de la Nouvelle Théologie, de esta teología querigmática que yo he llamado y que explico en mi libro. Entonces, se hizo en la Iglesia, en el concilio de entonces, se hizo una reflexión en profundidad, que ya hizo que muchos de los documentos escolásticos se rechazaran y surgieron nuevos documentos redactados desde una nueva mentalidad. Ahí estaba en aquella época ya, entre otros, el joven profesor Ratzinger, que ahora es el Papa. ¿Dónde está ahora uno de los teólogos? Benedicto XVI respecto a esta problemática. Ratzinger, en aquella época, pues por lo que yo sé y por lo que he leído, que he leído varios libros que interpretan la teología de Ratzinger, porque yo especialmente no soy un estudioso como para hacerme una idea personal con sus documentos y sus escritos, pero yo hablo por lo que he entendido de otros libros. El cardenal Ratzinger en aquella época formaba parte de esta corriente de teología querigmática o de Nouvelle Théologie, diríamos entre comillas, no era escolástico. Y el cardenal Ratzinger se ha mantenido siempre en esta perspectiva. Y desde un punto de vista filosófico, con influencias agustinianas, como se suele indicar, pero más bien dentro de una teología que tiende a ser la exposición de la palabra de Dios, en contacto con la tradición, con las escrituras y en contacto con la tradición, pero haciendo que resalte sobre todo esta gran exposición de los grandes principios del querigma cristiano. Y los libros que Ratzinger expone, pues que escribe, pues más o menos siguen yendo en esta misma línea. Por tanto, yo creo que el Papa está en esta misma línea de siempre. Juan Pablo II
estaba más cercano a una tradición escolástica, la defendió, aunque también su filosofía tenía influencias de la Nouvelle Théologie, del personalismo, era una cosa especial, pero estaba más afincado en lo tradicional, en lo escolástico. Este papa es como más abierto, ¿eh? A mí el papa Benedicto XVI, me parece que es un gran intelectual y goza de mi aprecio en muchas cosas, pero naturalmente no quiere decir que cada persona no esté donde está. O sea, pero no se le puede achacar a él el ser el tapón que está imposibilitando el que este paradigma llegue a plasmarse. Bueno, es que hay que ir por pasos, claro. El que este paradigma llegue a plasmarse, en primer lugar, supone un proceso anterior que no se ha realizado. Yo lo que he hecho ha sido una humilde propuesta con este libro, diciendo que lo que yo pienso es esto. Claro, entre paréntesis digo, en el mundo yo no conozco ningún libro que con este nivel de argumentación haga un análisis de lo que debería ser este cambio, diríamos, de hermenéutica en la Iglesia. Hay autores que han dicho cosas con las cuales yo coincido, pero en conjunto no hay un libro de estas características. Claro, no se trata de que el Papa esté imposibilitando que ideas que vayan en la línea de este libro pues no se puedan plasmar, ¿no? Porque todo esto primero tiene que ser discutido, en fin, tiene que ser conocido por mucha gente, etcétera, ¿no? Tiene que haber un proceso previo de conformación del pensamiento en la Iglesia, que es muy importante. Claro, yo pienso en mi situación y como intelectual, claro, yo me he preguntado ya desde hace muchos años, el cristianismo, ¿cómo puede presentar su sentido, su significación en el mundo contemporáneo? Claro, yo estaba pensando años sobre esto. He publicado libros, no, este no es el primero sobre estas cuestiones. Porque lo que sí está claro es que estamos perdiendo capacidad de propuesta, capacidad de oferta de sentido. Claro, exacto. Pero capacidad de oferta de sentido, ¿por qué? Y vuelvo a lo que decía. Yo he estado intentando reflexionar y yo me planteo con toda honestidad cristiana, ¿qué puedo hacer para responder a algo que yo como cristiano siento profundamente, que es la misión de Jesús confiada a la Iglesia, y yo soy parte de la Iglesia, como los obispos, de hacer inteligible su mensaje en cada tiempo, en cada época? Eso exige estar muy atento a lo que viene del mundo, a lo que viene de la gente. Exacto, y es lo que yo he intentado hacer. Pero claro, yo he intentado responder a esto y he hecho mi humilde aportación, que son libros de este estilo, que claro, yo soy consciente de que no soy un periodista y no tengo el carisma de la divulgación, ni puedo salir a la plaza y decir, oigan, que yo he escrito un libro que dice tal. Esto no tiene sentido, yo hago lo que puedo hacer. Pero yo me pregunto, que esto también es subjetivo, pero yo digo, si otras personas se sienten interpeladas por estas mismas cuestiones que yo he sentido, o sea, cómo hacer presente el cristianismo en nuestro tiempo, una reflexión serena sobre lo que ha sido el pasado, sobre cómo está la Iglesia hoy, los problemas que tenemos, y uno no se compromete y sigue pues en su, diríamos, teología profesional corporativa, vamos a decir, por ejemplo, y sigue metido en su mundo sin plantearse estas grandes cuestiones. Porque entonces, a pesar de ser un ensayo muy serio, usted se ha mojado. Usted ofrece una alternativa. Lo que yo estoy intentando decir es que otras personas tienen que mojarse. Yo pienso que si esto tiene que prosperar históricamente, es decir, y yo como persona creyente pienso, si estas ideas y este camino que lleva a la renovación de la Iglesia tiene que prosperar, como yo soy creyente, pienso que contará con el impulso del Espíritu. Por tanto, tiene que impulsar a otras personas. Claro, yo no sé, porque cada uno es cada uno, pero ciertamente, si yo sintiera, diríamos, esta responsabilidad de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y qué alternativas hay? Porque para responder qué hacemos hay que ir a ver qué propuestas hay para ver qué es lo que podemos hacer. Bueno, y no se compromete, eso ya es responsabilidad suya. Evidentemente. Yo lo que desearía es que, por ejemplo, vamos a poner el caso, yo he recibido la invitación, pues muy amable, de Religión Digital para plantear estas cuestiones, y usted me está haciendo estas preguntas, pues tan amables y me dan ocasión de expresarme, ¿no? Pues
es que usted se ha interesado por esto. Usted se ha enterado que esto existe, en fin, ha oído, claro, y entonces, evidentemente, usted ha llegado a la conclusión de que merece la pena el reflexionar sobre esto. Esto es un modo de compromiso, y yo he respondido de una manera obvia, que no puede ser otra. A mí me invita usted a hablar sobre esto y yo hablo, pero aquí yo naturalmente mantengo mi compromiso de defender estas ideas y hasta que yo vea que se pueden defender, ¿no? Pero usted por su parte ha tenido un compromiso. Claro, si este compromiso lo tiene usted y otro y otro y otro, y van pensándose las cosas, y uno sobre todo se va dejando llevar por el discurso de nuestro tiempo, y con apertura y espíritu abierto, ¿no? Por tanto, se va dejando llevar por este discurso. Entonces se irá produciendo una transformación en un sitio y en otro. Y esta transformación, que naturalmente puede suponer años, ¿no? Pues evidentemente con esta transformación se irá creando en la Iglesia un humus, una base, diríamos, que pasará a los obispos. Y los obispos mismos, muchos de los obispos, pueden formar parte de este compromiso vital, porque se lo tienen que pensar y responder ante su conciencia. Lógicamente, el sensus fidelium tendrá claro, que... Entonces esto tiene que presionar. Y yo, desde un punto de vista personal, como creyente, en fin, que soy cristiano y miembro de la Iglesia y no tengo en este sentido ninguna falta de sintonía fundamental con la Iglesia, ¿no? Bueno, si yo realmente veo todas estas cosas, yo pienso que en la Iglesia, si todo esto se tomara en serio y la Iglesia entrara en un proceso de repensamiento de todo esto y de, diríamos, intento de reformulación de su propia visión del mundo y de lo que es el mensaje de Jesús, esto repercutiría en un beneficio inmenso para toda la sociedad cristiana. Un beneficio inmenso para crear en la sociedad actual unas ideas y unos esquemas que a la libertad humana, porque el cristianismo no puede pretender, y es lo que yo digo en el libro, el cristianismo y que nosotros podemos entender desde el mundo moderno, es que el cristianismo nos habla del Dios que ha creado la libertad y del Dios que ha hecho el mundo para la libertad. Entonces, desde esta perspectiva, podríamos decir, el creyente y nosotros, cuando hablamos de esta renovación de la Iglesia, no la hacemos o no la pretendemos para intentar volver al teocratismo antiguo o al teocentrismo antiguo, sino que la pretendemos para que el discurso, el logos que la Iglesia tenga en nuestro tiempo para hacer ver qué es lo que Jesús nos dice y a qué fe nos llama Jesús, que esto sea inteligible por el hombre de nuestro tiempo, que esto no le parezca un caos de ideas, algo ridículo, algo acientífico, algo que no conecta con la realidad, algo que hoy en día el hombre moderno, por la razón, pues se siente repelido por esto, sino que nosotros podamos dar a la libertad humana la posibilidad de decantarse en libertad hacia la oferta de Jesús. O sea, hacer creíble racionalmente, claro, y testimonialmente, exacto, el mensaje de Jesús. Exacto. Sí. Terminamos. La crisis social que usted ha analizado también y analiza, ¿está influyendo en la crisis de la Iglesia y la crisis de la Iglesia en la crisis social? ¿Hay algo que ver? ¿Tiene algo que ver? ¿Hay algún trasvase ahí? Bien, una de las grandes preguntas y una de las grandes inquietudes del cristianismo ha sido siempre, y sobre todo lo ha sido en los últimos tiempos, porque estas corrientes que usted mencionaba progresistas, que se han dado en los últimos tiempos en la Iglesia después del Concilio Vaticano II, pues son corrientes que han estado muy influidas por esta conciencia cristiana de que el cristianismo debe contribuir a la fe, pero también a la justicia, como decimos los jesuitas, la fe y la justicia, haciéndonos eco de lo que es la misma doctrina de la Iglesia hoy, ¿no? La fe y la justicia. Entonces, muchos grupos eclesiales están muy influidos por esta necesidad de que la Iglesia se comprometa con la justicia. Entonces, lo que nosotros vemos, y ya que he hablado de la crisis concreta que se ha planteado, lo que nosotros vemos es que el mundo que constituye actualmente el panorama internacional de las naciones y del consenso y del concierto de las naciones es una estructura, diríamos, sociopolítica nacida de la modernidad.
La modernidad creó unas estructuras sociopolíticas. Estas estructuras sociopolíticas dieron lugar también cuando la modernidad se fusionó, se armonizó con el liberalismo en el siglo XVIII y después XIX, y evolucionado esto en el siglo XX, ha dado lugar a la modernidad liberal. Claro, esta crisis financiera que hoy en día se ha producido, a mi modo de ver, muestra clarísimamente que las reglas, la legislación, las reglas del funcionamiento económico de la sociedad en la que nos encontramos estaban mal diseñadas y daban lugar a una corrupción inmensa, a especulación, a una economía de burbujas, a una economía en el fondo mal diseñada, que en el fondo, si está mal diseñada, al final acaba repercutiendo sobre la masa social y produciendo la pobreza, que es lo que estamos viendo ahora. Claro, esto es un episodio, un episodio de la necesidad y el deseo que muchas personas tenemos de que en el mundo se produzca un cambio hacia un nuevo orden internacional. Ahí esa es la voz que tendría que resaltar y subrayar la Iglesia. La Iglesia durante mucho tiempo ha tenido una doctrina social donde ha expuesto ideas que las ha propuesto al mundo, que muchas de ellas fecundas, y que si se hubieran aplicado, a lo mejor no tendríamos muchos de los problemas y habría más justicia. De esto no cabe la menor duda. Pero es un hecho que la Iglesia apenas ha tenido influencia con su doctrina en lo que es el mundo real. Esto es una evidencia. No, el Papa publica encíclicas, pero sale en los periódicos al cabo de 2 días. Claro, yo creo que esta nueva situación que se está abriendo históricamente, porque estamos viviendo, a mi modo de ver, y lo explico en el libro y en otros libros que tengo que conectan con estamos viviendo tiempos excepcionales. Tiempos excepcionales no solamente porque las ideas pueden cambiar y en concreto algo tan importante como es la religión en la historia de la humanidad puede llegar a un nuevo paradigma y una nueva presentación de lo religioso ante la sociedad, sino que además esta búsqueda de la justicia también está entrando en tiempos excepcionales. Yo creo que estos tiempos excepcionales tienen que ver con la movilización de la sociedad civil. Yo he escrito un libro, antes de 2, que forman parte de una trilogía. Este sería el que culmina la trilogía, donde yo, además de hablar de la evolución de la Iglesia hacia el nuevo concilio, yo también he analizado cuestiones de filosofía de la historia, que en este libro también se incluyen, porque el capítulo 7º de este libro se titula Filosofía de la Historia. Uh-huh. Entonces, yo en estos libros anteriores, por ejemplo, en el libro anterior a que lo publiqué en 2005, que se titula Hacia un nuevo mundo, filosofía, y un subtítulo que es Filosofía política del protagonismo histórico emergente de la sociedad civil. Yo creo que la sociedad civil puede ser el gran protagonista del siglo XXI, pero tiene que organizarse. Tiene que organizarse y tiene que organizarse mediante diseños intelectuales técnicamente bien construidos para poder organizarse y poder llegar a sus objetivos. Yo creo que la promoción de este mundo más justo y de este nuevo orden internacional que en cierta manera hiciera inviables estas crisis como la que estamos atravesando puede ser promovido por la sociedad civil. Pero este es un campo distinto de preguntas que ya hemos hablado mucho, por tanto no nos podemos meter. Pero simplemente lo que yo apunto es que en este proceso de protagonismo creciente de la sociedad civil en la transformación de la historia, los grupos, no digo solamente cristianos, sino los grupos religiosos, todas las religiones, podrían jugar un protagonismo decisivo en esta movilización de la sociedad civil. Es decir, yo creo que hoy en día la sociedad civil puede transformar el mundo y tiene los elementos para transformar el mundo y, por tanto, para conseguir muchos de esos grandes ideales que hasta ahora nos han frustrado porque hemos conseguido muy pocos. La sociedad civil lo puede conseguir porque, en el fondo, el poder está en manos de la sociedad civil. Lo que falta es que la sociedad civil se sepa organizar. No, en alguna manera, en los tiempos recientes se ha visto toda una movilización de la sociedad civil, como son las ONGs, que a partir de los años 90 y un poquitín antes comenzaron a darse los movimientos de acción ciudadana. Hay una conciencia de la sociedad civil, de que la sociedad civil puede hacer algo, y en muchos casos está cansada de la dirección política. Yo no pienso que haya que suprimir los partidos políticos, ni pienso que la sociedad civil tenga que formar un partido político, pero puede convertirse en un factor, diríamos, de presión que oriente la historia hacia donde debe de ir, ¿no?
Entonces, en todo este proceso de organización de la sociedad civil, los grupos cristianos probablemente podrían jugar un papel muy importante, que naturalmente están haciendo y todo esto se está diseñando, pero la reflexión sobre estos aspectos de filosofía de la historia es tan importante como la reflexión sobre los aspectos más filosófico-teológicos. Muchísimas gracias. Con esta idea de esperanza nos quedamos. Esto ha sido un aperitivo. El libro es para llevárselo de vacaciones y dedicarle todo el verano. Es un libro para reflexionar, para pensar, pero es un libro que crea opinión, que crea conciencia y que ojalá nos conduzca a ese nuevo paradigma tanto social como eclesial. Don Javier Montserrat, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.